Al mediodía, María José, con Catherine Cubillo, nos hacíamos varias preguntas respecto en interna del Servicio de Impuestos Internos. Porque una cosa es, conocimos los audios, que todos los hemos reproducido, usted los puede encontrar en nuestro sitio web, pero uno dice, está bien, la causa, el proceso judicial determinará las responsabilidades legales, si están implicados, pero los datos y los hechos es lo que ellos relatan. Y hay cosas que sí se pueden corroborar de forma rápida, y uno se imaginaría que en un par de días esto debería estar aclarado, que es si Daniel Sauer se vio beneficiado previo a pago de coima de, supuestamente, según el relato de ellos en esta grabación, de 140 millones de pesos, para poder, digámoslo en buen chileno y al estilo de ellos, zafar, hacer tonto al sistema, engañarlo, para que no le rematen la casa, salvar parte de su patrimonio a través de este pago de 140 millones, de, donde según se desglosa en el mismo audio, 100 millones iban para los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y 40 se habría quedado la abogada, ¿no es cierto? Esto es textual y esto está en el audio. Entonces la pregunta es, ¿zafó Daniel Sauer con el Servicio de Impuestos Internos? Porque ya han pasado varios días. El Servicio de Impuestos Internos podría ya establecer, mire, acá sí se materializaron ciertos aspectos de lo que están en esa grabación. Registros de transferencia, por ejemplo. Bueno, y aquí es donde nos hemos enterado, y era lo que preguntábamos al aire, ¿cuántas unidades dentro del Servicio de Impuestos Internos, del SI, tenían que ver con visar, con mirar para el lado, con eliminar, filtrar, etcétera, información? Y lo que sabemos ahora es que efectivamente al menos 2 unidades, que es la unidad de reposición administrativa voluntaria, que es conocida dentro del servicio como RAF, y la revisión de la actuación fiscalizadora RAF, forman parte del engranaje para poder llegar a una decisión como la que se dice en el audio. Es decir, para que no te rematen la casa, María José, tengo que mover una máquina dentro del Servicio de Impuestos Internos que pasa justamente por estas unidades. O sea, ya no es solo una unidad, sino que esto saltaría a otras unidades dentro del mismo servicio. ¿Y qué es la información que hay? La Fiscalía ya puso una lupa sobre esas otras unidades, a la espera de que le lleguen todos los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, que hay que decir que efectivamente ellos hicieron la denuncia a la Fiscalía respecto a lo que aquí había ocurrido con este audio. El punto es que, claro, acá se podría demostrar que efectivamente ya el foco de eventuales pagos de coimas o de eventuales filtraciones de información de parte del Servicio de Impuestos Internos a Daniel Sauer, Luis Hermosilla o quien fuese, podría no solamente estar pasando por un departamento o una dirección del Servicio de Impuestos Internos, sino que por varias otras. Porque la burocracia funciona en Chile y quizás también para este tipo de cosas funciona. Claro, pero ¿cuántos implicados pueden haber? Yo, lo que uno puede del reporteo, y diga, estoy en la Fiscalía, hemos recorrido, a uno le da la impresión, María José, auditores, que aquí vamos rumbo ya no solo al caso audios, ni siquiera a la arista, sino un caso propio del Servicio de Impuestos Internos. Que si se logra establecer de que aquí se beneficiaron previo coimas, porque aquí hay algo real, concreto, que esperemos que el Servicio de Impuestos Internos a la brevedad pueda decir, mire, sí, a tal persona se benefició con esto y esto y esto, y los problemas fueron aquí y allá, y cómo se hizo, cómo se saltaron las reglas. Porque es como un poco de lógica, ¿no? Yo creo que no es tan no hay que ser, creo que en una búsqueda rápida se puede hacer la trazabilidad para poder llegar al punto, al foco en cuestión. El problema es que hay cosas en las que no está funcionando, porque acá un medio de comunicación da a conocer un audio, que es el que efectivamente hemos podido escuchar, y en ese marco es que efectivamente se comienzan a realizar algún tipo de indagatoria, el caso explota en medios de comunicación, la ciudadanía se entera, nos habíamos enterado también de que el Ministerio Público ya tenía el audio, de que se estaban realizando distintos tipos de investigación, pero de no haberse conocido este caso, ¿qué hubiese pasado con esto? No se sabe. ¿Cuántos casos más habrá
relativos al Servicio de Impuestos Internos, que es el punto al que tú estás haciendo alusión. Y en ese caso, si es que es una dinámica tan masiva como se podría llegar a presumir, ¿qué está pasando con las alertas internas del servicio? No sé si masivas, pero fáciles. Es que claro, porque finalmente uno se da cuenta con este tipo de cosas que claro, este es un audio que se conoce, pero ¿cuántos más podrá haber? Y los perdonazos anteriores, porque fíjense que la reposición administrativa, para que usted lo entienda, conocida dentro del servicio como RAP, es un procedimiento que permite al dueño de una empresa, al contribuyente, ¿no es cierto?, solicitar sin la necesidad de una asesoría tributaria, una revisión de que el Servicio de Impuestos Internos básicamente lo revise y en base a eso, de la totalidad, obviamente se pueda llegar a una negociación sobre las partidas que estarían, digamos, no declaradas, etcétera, etcétera, que son las objeciones que se levantan, o boletas mal emitidas, etcétera, etcétera. Y en el caso de la RAF, según el propio en la página del Servicio de Impuestos Internos, señala que es cuando, producto de una auditoría tributaria del servicio, se determinan diferencias de impuestos y se detecta que las liquidaciones de impuestos contienen un vicio o un error manifiesto, dice la página del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, aquí hay dos unidades que son personas de carne y hueso, no es un computador, que hacen la revisión, que otorgan con los software, con las tecnologías que actualmente tiene el servicio para poder determinar. La pregunta es, y me sumo a tus dudas, ¿cómo el servicio revisa todo lo que va a esa unidad? Que tiene que tener un criterio muy ajustado para decir, María José, yo le perdono sus deudas, o le repacto, le reprogramo, etcétera, etcétera. ¿Quién identifica ese criterio y en base de qué forma opera ese sistema? Eso es interesante. Y quizás lo tendrían que responder las mismas autoridades. Y si se abre el libro, digámoslo, no es un libro, seguramente son computadores, pero si se abre el libro para hacer la revisión de cuántas personas han pasado por ahí y se han visto beneficiadas de un servicio de impuestos internos generoso. Porque si uno lo ve sin saber lo que estaba pasando detrás, uno podría decir, mira, el Servicio de Impuestos Internos le perdonó la vida, ¿no? El punto es que claramente acá hay algunos que se beneficiaron con estas cajas negras y con este tipo de cosas que bueno, de generosidad poco. Por eso. Claro, esto se suma porque estamos hablando de el Servicio de Impuestos Internos que quizá va a tener que ser revisado de parte del Ministerio Público, pero hoy 6 funcionarios de este mismo organismo ya declararon en calidad de testigos tras el audio filtrado. Esto se suma a los 4 funcionarios que fueron suspendidos de sus funciones durante la tarde de ayer y el director de la Dirección de Grandes Contribuyentes, Cristian Soto, que fue apartado del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, funcionarios que están en el ojo del huracán. Y que estamos hablando de momento de 6 en calidad de testigos que están declarando, 4 que fueron apartados, un director que fue ya definitivamente sacado del Servicio de Impuestos Internos, pero ¿cuántas personas más estarán involucradas si es que abrimos este libro? ¿Y llegará hasta Johnson o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la empresa Johnson? Que al momento de la venta le perdonaron, no recuerdo con exactitud la cifra, pero eran miles de millones de pesos, me acuerdo. ¿Johnson o la Polar? No, Johnson. Bueno, la Polar también se vio, pero Johnson en su minuto se vio beneficiada con un perdonazo, básicamente. El punto es que ¿qué criterios hay detrás de esos perdonazos? Porque hay personas a las cuales el Servicio de Impuestos Internos no les deja pasar una. Y nos han dicho, nos han escrito los mismos auditores muchas veces, que son totalmente exhaustivos con los controles. Mira, $125 millones le perdonó. Condonó en ese momento el Servicio de Impuestos Internos respecto a firmas de concepto de multa e intereses. Bueno, claro. Habría que ver si se trata de lo mismo, evidentemente, o no, pero son estas unidades y bajo qué criterio, que es la duda que ahora se plantea y se pone sobre la mesa. ¿Se ha demorado o no se ha demorado el servicio? ¿La Fiscalía? Una buena pregunta también. Yo creo que son temas muy complejos. Es que se le han juntado 2 casos. Porque estamos hablando de, hay muchas cosas que está investigando el Ministerio Público, crimen organizado, lo dijo el mismo fiscal nacional Ángel Valencia, son varias bandas de crimen organizado las que están investigando tanto en el norte del país, algunos brazos de otras que también están en sectores de la región, en la región metropolitana, las mafias chinas, lo ha dicho él, no estoy inventando nada. Aparte de eso, está todo lo que tiene relación con el caso convenio, son
15 seremis que están siendo investigadas, casi todas las gobernaciones regionales también están siendo investigadas, ahora se suma el caso Audio, y bueno, ahí es cuando uno se cuestiona todavía la pertinencia de la idea de la Fiscalía Supraterritorial, el aumento de los fiscales, que también es se promulgó hace unas semanas atrás también en el Palacio de la Moneda esta idea para aumentar la cantidad de fiscales que forman parte del Ministerio Público, pero claro, están bastante atochados de trabajo. Yo decía, claro, porque uno está el audio, están estos testimonios, entendemos que el Servicio de Impuestos Internos está recabando la información. Lo que sí sabemos, ¿qué es lo que sí podemos decir? Que hay muchas diligencias. ¿A cuántos va a alcanzar? Bueno, esa es la tarea, obviamente, que los fiscales nos van a tener que, no a nosotros, van a tener que ellos ir resolviendo en la causa para poder llevar frente al estrado, con los elementos probatorios, a las personas que son realmente responsables. Es verdad que los círculos de los estudios, de los principales estudios jurídicos, en las conversaciones de estos cafés a la hora de las reuniones, se está comentando si Luis Hermosilla llegará realmente a un estrado. Porque eso es un dato real, eso es un comentario que hay en este minuto, principalmente en las reuniones de abogados. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Qué elementos van a salir de acá? Hoy tuvimos en la Fiscalía, la verdad hubo movimiento en la Fiscalía de Las Condes, que es la que está liderando esta investigación del caso Audios. Hay movimiento, vamos a estar más adelante con ello. Pero claro, se necesitan policías también que vayan al ritmo de estas indagatorias, de estas investigaciones. El caso Convenio, aquí tenemos mucho delito económico que está entremezclado con estos delitos de poca monta de estos personajes. Y yo creo que es interesante ver cómo van a evolucionar y qué capacidad instalada existe para llegar a la verdad. Y también ver cómo responde el Estado en su conjunto. Que la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado se pone a prueba en este tipo de casos. Cuando uno ve las diligencias de las policías, las investigaciones del Ministerio Público, si es que se llega o no se llega a justicia, lo mismo que tú decías, Luis Hermosilla va a llegar a parar un estrado. Esas son muestras que podrían permitir que los ciudadanos de a pie vuelvan a confiar en sus instituciones. Porque claro, había esa sensación de impunidad que pero existe. También, perdón María José, pero también tienen que estar los elementos probatorios de una investigación seria y responsable, porque tampoco esto se trata de tener conejillos de India como pasó en su minuto, recuerden ustedes, con Penta, y que el señor de SQM andaba tomándose un traguito en el club de golf. Mientras, ¿me entiende? También aquí seamos justos. O sea, que la investigación no solo recaiga por un afán de concepto, de publicidad, etcétera, sobre algunos con elementos probatorios que probablemente no tenían la suficiente fuerza, o sí la tenían, pero para otros se miró para el lado. Y me refiero justamente a todas las aristas de SQM, donde recuerden ustedes el Servicio de Impuestos Internos que dirigía Fernando Barraza, optó por no presentar las acciones judiciales respectivas y por ende nunca pudimos conocer, salvo que los fiscales igual removieron algunos hechos, pero nunca pudimos conocer realmente qué fue lo que pasó con SQM y la clase política.